Bendito Señor, te damos infinitas gracias. Estamos aquí ya reunidos, Padre, puntualmente para ti. Esta cita es contigo. Bendecimos tu santo nombre y esperamos, Padre, que en esta noche nos hables, que nos alientes como lo haces siempre, que tu palabra brille. Te pedimos por todos y cada uno, Señor, de los que nos congregamos a través de este medio, para que todos seamos, Señor, advertidos, para que todos seamos alimentados y fortalecidos. Seguimos clamando por los que se enferman, por todas las personas que están enfermas, que están sufriendo, Señor, clamamos por ellos y por tantas necesidades que hay en tu cuerpo de Cristo, Señor, por cada persona que está necesitando de ti en esta hora. Clamamos a ti, bendecimos tu santo nombre y esperamos, Padre Santo, tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, gracias, Papito Dios. Amén y amén. Amén. Bueno, no existe el cristiano perfecto salvo el Señor Jesucristo. Y a veces nosotros tenemos que confesar que no nos hemos portado en ciertos momentos del todo bien. Pero también estamos encontrando otro fenómeno que es el de que estamos viendo ciertos perfiles bastante conflictivos alrededor de nosotros, en nuestra vida e inclusive en la vida cristiana. Hoy vamos a ver lo que es el necio según la Biblia, de acuerdo a lo que está en Proverbios 22:15. La necedad va ligada al corazón del joven, pero la vara disciplinaria le quita lo necio. Este versículo nos está hablando de una característica del joven y del niño, que es la tendencia a la necedad. Nos dice que el remedio para esa necedad es la vara de la disciplina. Repito lo que está allí porque es que es muy interesante ver cómo la cultura se va apartando cada vez más de lo que dice la palabra de Dios. Cuando este versículo nos habla de la vara de disciplina, no está hablando necesariamente de un castigo físico siempre que hay una necedad en el hijo. La vara de la disciplina puede ser un regaño firme o un castigo sin necesidad de llegar a la parte física, de tipo emocional, de tipo moral, de tipo monetario, quitarle alguna de las prebendas que puede tener el joven o el niño. Pero lo que hoy queremos mirar es que es absolutamente necesario redireccionar a aquel que es necio. Muy al contrario de la tendencia de más o menos hace unos 80 años, cuando un famoso, creo que era psicoanalista o psicólogo, un tal doctor Spock, estableció una norma que se quedó grabada en los corazones de muchos padres, y es que a los niños no se les debe reprender ni castigar, y muchas veces ni siquiera regañar, porque se les traumatiza, o como dicen en México, se les trauma. Y entonces hoy vemos a padres que no tienen capacidad de corrección sobre sus hijos. Y pasado el tiempo, estos hijos pues se levantan sobre ese entendimiento que nunca van a ser disciplinados y se les ve como niños y como jóvenes absolutamente rebeldes, insolentes y groseros. Este versículo no tiene solo que ver con la infancia y la adolescencia, sino también con todo aquel que no ha madurado, el que es indisciplinado en su crecimiento espiritual, tiene muchas facetas de necedad por la misma razón de que no ha madurado. En el diccionario existen algunos sinónimos de necio como los siguientes. El necio es ignorante o incapaz, por un lado. Por otro es imprudente o insensato. Vale decir que el necio no está
suficientemente preparado en cuanto a conocimiento de las cosas prácticas de la vida. Y por esa misma razón es imprudente, es decir, como no conoce hasta dónde llegan los límites, se los salta. Y ahí empieza a peligrar su vida física, emocional y espiritual. Y el tercer sinónimo de necio en el diccionario es terco, obstinado, testarudo. Con esta base ya podemos empezar a mirar qué de nosotros ha sido manejado así con esa necedad, esa incapacidad, esa imprudencia o esa terquedad para algunas cosas de Dios. Hoy vamos a mirar ese perfil para al final contraponer la figura del sabio, que es el opuesto del necio. Quiero que quede claro esto. Entonces, toda necedad es un síntoma de infantilismo, moral, espiritual o físico, o sea, de inmadurez. Y recuerden, por favor, hermanos, que el papel de la congregación es precisamente llevar al crecimiento al creyente para que se establezca en una madurez, en un uso adecuado de la palabra y de la verdad de Dios. Estamos viendo que probablemente todos llegamos con cierto grado de necedad y que de pronto todavía persista alguno para llegar a ese punto en el cual debemos ya tener la estatura de la medida de Cristo, que es el varón perfecto, el cual dice la palabra de Dios que es la meta para el creyente. Lo opuesto de necio es listo, culto, sabio o inteligente, que vamos a mirar al final. Vamos a analizar entonces con un pequeño estudio bíblico la necedad. La Biblia señala que un necio es una persona moralmente indeseable porque tiene los caracteres que vamos a definir a continuación. Primero, desprecia la sabiduría y la disciplina. Proverbios 17:7. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los necios desprecian la sabiduría. Entonces tenemos que un síntoma de una persona que es necia es aquella que no le da importancia a la instrucción en la palabra del Señor, aquella que tiene en poco el corazón de discípulo, la continuidad en esa instrucción y enseñanza. Es desordenado en sus métodos para conocer de Dios, no continúa muchas cosas que empieza porque está despreciando continuamente ese conocimiento. Le llega a parecer absurdo o pesado o duro y por tanto también desprecia la enseñanza. Decíamos en Proverbio 15:5, el necio desprecia la corrección de su padre, el que la acata alcanza la prudencia. Esto nos plantea la figura de un discípulo o un niño que está dispuesto a ser enseñado, que tiene un corazón abierto para la instrucción. Amén. Que tiene un corazón disciplinado para esa instrucción, porque el necio es al contrario, no solo desprecia la sabiduría, sino que también desprecia la corrección. No quiere instruirse en las cosas de Dios y mucho menos quiere ser exhortado. A mí no me digan nada, yo no tengo nada que aprender, yo todo lo sé, yo todo lo manejo. Ese es uno de los perfiles de la necedad. Quiero que entendamos esto. Comprendiendo lo que es la necedad a nivel bíblico, vamos a descubrir que nosotros en algún momento, como lo dije antes, tuvimos algunas de esas facetas. Entonces aquí vamos a ver que hay todos los grados de necedad, desde el más leve hasta el más indeseable y complicado. Vamos a encontrar personas a nuestro alrededor con estos perfiles en todos los grados habidos y por haber. Y esto se va a ver inclusive entre creyentes, entre cristianos. Pero como digo, no necesariamente es blanco o negro, el completamente necio o el completamente sabio,
sino que nosotros todos variamos en una gama de un lado al otro. El necio, aparte de que desprecia la sabiduría y la enseñanza, se burla de sus propias faltas. Proverbios 14:9 dice: los necios se burlan del pecado, los hombres rectos se ganan la buena voluntad. Cuando se le trata de mostrar al necio que algo no está bien en su vida y ya se ve acorralado y tiene que empezar a medio aceptar algo, de todas maneras lo coge a burla. Ay, sí, no, tan egoísta yo, ay, tan ignorante yo, sí, cómo no. Siempre es haciéndole el quite, sacándole el cuerpo a la confrontación con la verdad de la palabra de Dios. Y el propósito de todo esto, pues obviamente es persistir en su pecado. La raíz de esto es un profundo egoísmo y es un amor a los deleites más que a Dios. Por tanto, van a usar todas las herramientas para mantenerse en su pecado. Importante es que entendamos que el creyente que va madurando debe abandonar estas prácticas para empezar realmente a crecer en el conocimiento de Dios. Aparte de que se burla, el necio es contencioso, es discutidor, es peleador. Proverbios 20:3. Al hombre le adorna alejarse de pleitos, pero los insensatos se enredan en ellos. Otro síntoma de la necedad. Los vemos que están continuamente armando discusiones, peleas, que siempre están de mal genio, que todo lo toman por donde no es y arman de una vez una discusión de cualquier cosa que se les plantea. Es licencioso. Proverbios 7:22. Está hablando aquí de la mujer ajena. Y en el versículo anterior, en el 22 dice: y el joven se fue enseguida tras ella, como el buey que va al degolladero, como el necio que preso avanza al castigo. Vamos a ver más adelante por qué ocurre esto, pero el necio parece que fuera una mosca rumbo a un pote de miel. El pecado le atrae de una forma impresionante, es como un imán para su vida, el hacer las cosas mal, el rodearse de malas amistades, de malas conversaciones, de malas lecturas, de malos pasatiempos. Su vida está llena de permisos a sí mismo. Todo lo piensa en función de sus deleites y todo su cuerpo es solamente para el deleite. Y llegamos a un punto que es crítico con el necio. Dice: es inútil tratar de instruirlo. Ya vimos algunas características atrás, pero esta es tal vez la peor y la más crítica de todas. Proverbios 16:22. Tener cordura es tener la fuente de la vida. A los necios les castiga su propia necedad. ¿Por qué ocurre esto? Vamos a ver que son dos razones. Hay una razón interna en ellos que tiene que ver con esto que hablábamos arriba de las definiciones de la necedad. Como es ignorante, cae en sus propias trampas y en las que le tiende Satanás. Como es imprudente, se salta los límites de cuidado, de advertencia, de peligro, y por tanto está siempre propenso a tener un problema grave. Y como es terco, obstinado y testarudo, siempre se mete en el camino que él considera que es el que le va a dar satisfacción. A él no le interesa nada más. Pero aparte de esta motivación interna, existe una externa que es bien preocupante. Está en la segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 al 12. Segunda de Tesalonicenses 2:9. Nos metemos dentro del contexto. Esta es la profecía con respecto al arrebatamiento de la iglesia y al advenimiento del anticristo.
Por eso dice el versículo 9, la llegada de este malvado o inicuo, dice en la Reina Valera del 60, que es el anticristo, es obra de Satanás y vendrá acompañada de gran poder y de señales y prodigios engañosos. Estamos en un tiempo donde la gente busca señales. Por esa razón las iglesias con muchas señales se llenan. Versículo 10. Y está subrayado en mi anotación, así que por favor pongamos atención a esto. Con toda falsedad e iniquidad para los que se pierden. ¿Cómo así? ¿Cómo entiendo esto? Que durante el advenimiento del anticristo va a existir una atmósfera, mejor, de mentira, un espíritu universal por el cual va a haber falsedad. ¿Les suena conocido esto? Con respecto a noticias y a otro tipo de informaciones que nos traen cada rato, que no sabemos si son verdad o mentira. Falsedad e iniquidad, o sea, maldad. Una atmósfera de maldad de los últimos tiempos, para los que se pierden. En Mateo 24 el Señor dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Como en Sodoma y Gomorra, el universo se está enfrentando a un aumento de la maldad, porque Satanás ha descendido a la tierra con grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Trae consigo a todos los demonios para alborotar toda la maldad del mundo. Y el cristiano tiene que estar apercibido, avisado sobre esta situación para que esté firme interiormente, esté lleno del Espíritu, que es lo que vamos a ver al final, para poder enfrentar estos tiempos tan duros que están viniendo. No solo por la parte espiritual, sino también por la moral, emocional y física. Cantidad de malas noticias a nuestro alrededor. Esta iniquidad y esta falsedad que trae la atmósfera del anticristo a su alrededor, dice aquí que es por no haber querido recibir el amor de la verdad para ser salvados. Está refiriéndose a que muchos de los llamados creyentes y muchos de los incrédulos que han recibido algo de predicación, algo de evangelio, se van a endurecer de tal manera que en su corazón, como negaron la verdad del Señor Jesucristo para ser salvados, entonces ahora son soltados de la protección de Dios para que los espíritus inmundos que están alrededor los tomen y los lleven a error, que es lo que nos dice en el versículo 11 a continuación. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin, versículo 12, de que sean condenados todos los que, lejos de creer a la verdad, se deleitaron en la injusticia. Si ustedes están con sus ojitos abiertos y sus orejitas bien atentas, van a entender aquí que es necesario definir posiciones. Es necesario tomar decisiones. Es necesario garantizar un acercamiento tal a Dios que haya fuego del cielo junto, pero sabemos que la tibieza será vomitada. Entonces, todos los que no aceptan la verdad de Dios terminan engañados. Es que con Dios no se juega. Dios es un tema muy serio. Dios es nuestro creador y es nuestro salvador. Por tanto, menospreciarlo a Él es jugar con nuestra propia vida eterna. Por tanto, el Señor que lo sabe nos ha permitido la bendición de este último tiempo a través de estas pruebas que estamos viviendo, para que cada uno de nosotros se acerque más de corazón y de intención pura a este Dios maravilloso que tenemos. Este es un espíritu que está obrando ya en mayor o menor grado, un espíritu de engaño. Y por eso es que ustedes pueden ver a personas con un perfil muy similar al que estamos describiendo, con mucha necedad, mucha terquedad, mucha soberbia y mucha ignorancia.
están yendo rumbo al matadero y van tranquilamente. Y no importa que uno les advierta, no hacen caso. El vocablo necio se describe en la Biblia como la conducta y el estilo de vida de una persona que pasa por alto la instrucción de la palabra de Dios. El necio mira la instrucción y la menosprecia. Estoy haciendo una pausa aquí para que cada uno medite conforme a esta enseñanza sus decisiones con respecto a la palabra de Dios. Hay muchísimas formas de ser instruidos en la palabra. Sin embargo, la Escritura nos habla de una que es primordial, que es leer la Escritura y meditar en ella. Pero si por alguna razón tienes alguna dificultad para leer y meditar, por lo menos decide ser juicioso en oír la palabra de Dios. Hacer que te la repita alguien, incluso un medio electrónico. Pero lo que no rebaja la palabra de Dios como enseñanza es que por ninguna razón nos apartemos de esa instrucción que es la que nos llena de vida espiritual y nos da las herramientas para soportar la batalla. De las últimas características del necio, no mide sus palabras. En Proverbios 15:2 dice: la lengua sabia adorna el conocimiento, la boca de los necios profiere tonterías. Hay algunos otros vocablos con respecto a la necedad en la Biblia y casi todos tienen que ver con dos cosas. Primero, es hacer caso omiso de la voluntad de Dios. Ya lo hemos dicho, hacer caso omiso de la palabra de Dios, que es la voluntad de Dios. Y por otro lado, la palabra necio tiene una profunda connotación de pecado. Porque cuando uno mira a un niño que está haciendo necedades, puede que sienta un malestar, pero uno no mira a ese niño como algo que es malo. Pero en la Escritura sí, el necio es un depravado que se mantiene en su terquedad y en su error, cuando podría haber salido a la salvación. Proverbios 22:3, la contrapartida para estudiar la sabiduría. El que es astuto ve el peligro y se esconde. El que es ingenuo sigue adelante y es afectado. Aquí están los dos reunidos. Vamos a ver que el astuto es el que tiene prudencia, el que tiene el conocimiento. Por tanto, detecta, discierne, entiende, comprende dónde está el peligro y se aparta. Ha oído las predicaciones, las exhortaciones y las recuerda porque las estudió, las meditó y sabe que esa situación que está frente a él, un negocio, una relación, una cuestión sanitaria, y ustedes saben a qué me refiero, ante la crisis que tenemos hoy, este cristiano no se deja guiar solamente por opiniones ajenas, sino que él ya tiene todo un criterio formado porque ha estudiado el problema. Entonces puede decidir, no me convierto en amigo de esa persona o en pareja porque no me conviene según lo que he estudiado. No tomo la decisión de aplicarme eso que están recomendando en todas las redes sociales porque he visto que trae muchísimos problemas. La decisión del creyente es completamente individual. Si algún cristiano quiere ir a hacer política y votar, está en libertad. Y el pastor no tiene por qué influir en esa decisión. Igual, si algún creyente quiere irse a aplicar alguna terapia que le estén recomendando, lo puede hacer. El pastor no puede obligar, pero sí está en la obligación el pastor de advertir. Entonces, cada creyente tomará la decisión conforme a lo que mejor le parezca. Si cree que la mejor opinión es la de la cantidad de gente que dice, sí, pongámonos eso, pues vaya, hágalo. Pero si oye a los pocos que dicen, cuidado, puede haber muchos problemas, entonces esperemos un tiempo a ver quién tiene la razón. Sería la actitud más sabia de todos.
Si con el paso del tiempo veo que el pastor estaba equivocado, bueno, entonces ya, ahora sí, me decidí por esa terapia. Pero ¿qué tal que haya dicho, no, es que el pastor está loco y la pastora? Yo me voy a aplicar eso. Y se lo coloca y después se da cuenta que estaba en un error que está pasando, mis hermanos. Uy, sí, terrible. Ya no hay remedio ahí. Entonces, en Mateo 16, el propio Señor Jesucristo nos enseña sobre lo que es ser astuto e ingenuo. Dice, tengan ustedes en cuenta que los estoy enviando como a ovejas en medio de lobos. Qué descripción tan vívida, tan realista de lo que es la vida de un cristiano. Así que sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Prudentes, astutos, como veíamos atrás en Proverbios 22:3. Astuto. El astuto, el prudente es el mismo sabio, que vamos a ver a continuación. Pero al mismo tiempo es manso y sencillo, no es soberbio, porque sabe que el conocimiento proviene de Dios, no de sí mismo. Va a tomar decisiones adecuadas. Llegamos a la exhortación final para este tiempo, mis hermanos, como cristianos. Efesios 5, 15 al 21. Por tanto, cuidado con su manera de vivir, dice esta versión que es la Reina Valera contemporánea. No vivan ya como necios, sino como sabios. Este versículo toma los dos opuestos y nos dice, cristianos, hijos de Dios, tienen que dejar su necedad para que se conviertan en sabios. Si había algún aspecto, así fuera mínimo, con mayor razón si es un poco más grande, de conductas tercas, de conductas ignorantes, de conductas imprudentes, ya es hora de que adquieran la sabiduría que corresponde a un hijo de Dios desarrollado y maduro. Versículo 16. Aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Entonces, ¿cómo llegar a ser sabios? Todo lo que nos va a decir de aquí hasta el versículo 21 es la forma práctica de adquirir la sabiduría. Primero, aprovechando bien el tiempo. No que no haya descanso, no que no pueda haber entretención en un tiempo de relax sano. Claro que sí, el Señor no nos quiere 24 horas de rodillas, ni buscándolo a Él leyendo la Biblia todo el tiempo. Podemos descansar, podemos dedicarnos a nuestras inclinaciones productivas, sanas, los hobbies, pero volvemos a la palabra de Dios, aprovechándola porque los días son malos. Esta palabra fue dada hace 2000 años. ¿Qué será ahora? Los días son terribles y muchos que se dicen cristianos no van a poder soportar las pocas cosas que falten por cumplirse, porque no hay estructura en su interior, porque no se han formado, porque han desperdiciado el tiempo. Pues no importa, si has desperdiciado el tiempo, pídele perdón al Señor y empieza a aprovecharlo a partir de ahora mismo. Versículo 17. No sean, pues, insensatos, vuelve a decir, que es otro sinónimo de necio. Procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Aparte de aprovechar el tiempo, entonces, hablar con Él, leer su palabra, meditar en las cosas de Dios para tratar de comprender qué es lo que Dios quiere para mi vida. A algunos los querrá en cosas grandes, a otros en cosas pequeñas. Lo dije anoche, lo repito. No se trata de que todos se conviertan en pastores, pero sí tenemos un llamado para nuestra vida. Eso no tiene forma de ser eludido porque está en la palabra de Dios. Entender cuál es la voluntad del Señor para tu vida. Y eso solamente Dios te lo va a decir a ti. Lo va a poner en tu corazón como una inclinación fuerte, como un deseo, como un anhelo, como un sueño de cumplir las cosas. Así que no seas perezoso, no te duermas,
No te distraigas con cosas que te quiten el tiempo. Todo lo que sea productivo. Versículo 18. No se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno, más bien llénense del Espíritu. Pero pastor, ninguno de nosotros toma vino. Este es un ejemplo de lo que es un deleite del cuerpo. Algunos no se emborrachan, pero entonces viven en función de deportes extremos y se embriagan con eso. O con los juegos de video, o con los paseos, porque viven en función de las reuniones sociales y toda cantidad de cosas. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Entonces, dedícate primordialmente al Señor y descansa, relájate. Pero llénate del Espíritu, dice allí en el versículo 18. Llénense del Espíritu Santo de Dios a través, perdón que repita, de la lectura de la palabra, de la meditación en lo que acaban de leer o de oír, y de la comunión con el Señor, hablando con Él, llevando las cargas a sus pies, pero también procurando disponer el corazón para saber qué es lo que Dios quiere poner allí en el corazón. Versículo 19. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. Si quieren ser llenos del Espíritu, hagan alabanza. Pero es que yo no sé cantar. Yo no estoy hablando de cantar, estoy hablando de que en el corazón, con tu boca, puedes, si quieres, si sabes cantar, si te gusta, hazlo. Pero si no, alabado seas tú, Señor. Tú eres Dios grande. Bendito eres, mi Señor. Gracias, Señor, por la vida que me das, por las bendiciones que traes cada día, porque tú eres generoso. Eso es alabanza. Háganlo y verán cómo crecen, cómo se levantan como globos de sobre las cosas de este mundo y empiezan a ver desde arriba y empiezan a sentirse renovados y llenos de esperanza y llenos de gozo. Es que yo no sé qué es eso del gozo. Pues claro, hermano, porque nunca has propuesto en tu corazón meterte con Dios y alabarlo. Cuando lo hagas vas a entender por qué se te decía, por qué la Biblia lo decía. Versículo 20. Y den gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aparte de alabar, gracias, Señor, por este tiempo en que puedo descansar, en que puedo dedicarme a este hobby que tanto me gusta, a este pasatiempo. Yo veo que es sano, Señor, no veo que te esté ofendiendo en nada, entonces gracias por él. Gracias, Señor, por darme el tiempo para estudiar tu palabra. Continuamente se puede estar dando gracias. Sí, amén. Y por último, el versículo 21. Cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios. Todos estos son requisitos para ser sabios. Mutua sumisión. La esposa al esposo, el esposo a la esposa y los hijos a los padres. Pero también el creyente a su hermano cristiano. La sumisión es entender que yo siempre puedo aprender algo del otro. Que el otro puede ser usado en el momento que menos espero como instrumento de parte de Dios para decirme algo, para enseñarme algo. Que el otro es la obra de Dios. Por tanto, es tan distinto a mí, porque yo soy distinto a él. Y así como yo quiero que él me comprenda y me tolere, yo puedo comprenderlo y tolerarlo. Eso es sumisión. Porque algunos cristianos piensan que ser sometido es andar como un esclavo detrás de otro. Eso no es así. Entonces, miren, versículos para ser sabios en este tiempo. La sabiduría no necesariamente es sentarse con un libro, sino es saber vivir de acuerdo al conocimiento de la palabra. Bueno, vamos a orar. Bendito Señor, gracias por tu santa palabra. Hoy queremos, como toda noche que venimos a ti, pedirte ayuda, pedirte perdón si nos hemos equivocado. Te pedimos que nos despiertes, Señor, que
que ya es tiempo de estar despiertos y entendidos porque son días difíciles, tu palabra nos lo dice. Permítenos vivir como personas sabias y no como necias, Padre. Ayúdanos a aprovechar bien el tiempo, a buscarte a ti, a meditar en tu palabra. No queremos ser insensatos, queremos ser entendidos, saber cuál es tu perfecta voluntad. Señor, ayúdanos. Hoy clamamos por todos y cada uno de nuestros hermanos, Padre eterno, para que podamos definitivamente ya levantarnos y vivir buscando de ti, queriéndonos enamorar cada día más y más de ti, Señor, porque solamente en ti tenemos esperanza, consuelo, paz. Tú eres nuestro refrigerio, nuestro remanente de delicia. Hoy venimos a decirte que te amamos, que te adoramos y que te damos gracias por tener cada día, Señor, tu palabra para nosotros, por enseñarnos y fortalecernos. Pedimos por cada uno de los hogares aquí representados, por sus hijos, familias, por todas sus familias, por los que no se pudieron conectar, por todos, Padre, y por todos a los que les hemos compartido de ti, para que tu palabra no se pierda, sino que dé mucho fruto. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.